Vamos a iniciar con el tema 2, aspectos generales de la materia. ¿Cuáles son los objetivos? Que usted interprete fenómenos de la naturaleza en función de la clasificación y de las propiedades de la materia desde las perspectivas macroscópicas y nanoscópicas. Y que usted comprenda la aplicación de las diferentes leyes que rigen la conservación de la masa y de la energía en los fenómenos naturales. Recordemos un poco de qué es la materia, ya lo acabamos de ver en el tema pasado. La materia es todo lo que nos rodea, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Ya habíamos visto todos los ejemplos, ya sea una silla, una mesa, un lápiz, el agua, las nubes, el viento, todo lo que tenga masa y ocupe un lugar en el espacio es materia. La materia posee propiedades, las cuales se dividen en dos. Hay dos tipos de propiedades. Las propiedades generales o extrínsecas y las propiedades específicas o intrínsecas. Las propiedades generales o extrínsecas son las propiedades comunes a toda clase de materia y no nos dan información acerca de cómo una sustancia se comporta y se distingue de los demás. Es decir, son propiedades que todas las materias tienen, que toda la materia tiene y que no nos permite diferenciar una sustancia de otra. Por el contrario, las propiedades específicas o intrínsecas son propiedades características de cada sustancia y permiten diferenciar una sustancia de otra. Vamos a iniciar viendo las propiedades generales o extrínsecas, las más comunes. ¿Cuáles son las más comunes? La masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Todos tenemos masa. Volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo. Toda la materia tiene masa y tiene volumen. Eso no es algo que me ayude a diferenciar una sustancia de otra porque es común para todas. El peso es el resultado de la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre la masa de un cuerpo. También toda la materia lo tiene. La inercia, que es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o de reposo mientras no exista una causa que la modifique. Es decir, que si usted tiene un vaso o un libro arriba de una mesa, ese objeto no se va a mover solo. ¿Por qué? Porque para poder que se mueva debe haber una fuerza que cause ese movimiento. Igual, si algo está en movimiento, no se va a detener solo. Necesita una fuerza que lo detenga. En nuestro caso, por ejemplo, si usted dirá, yo ruedo una pelota y llega un punto en que se detiene. Sí, porque existe una fuerza llamada fricción que detiene al cuerpo. Cuando roza con el piso, hay una fricción ahí y eso detiene al cuerpo. Pero si no existiera nada, un cuerpo que está en movimiento seguiría en movimiento, al igual que un cuerpo que está en reposo, sigue en reposo, al menos de que se aplique una fuerza para hacer que se mueva. Impenetrabilidad, que es la característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa otro cuerpo al mismo tiempo. Dos cuerpos o dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Y la porosidad, que es la característica de la materia que consiste en presentar poros o espacios vacíos. Luego tenemos las propiedades específicas. Y ya sabemos que son características de cada sustancia. Estas tienen dos divisiones. Están las propiedades físicas y están las propiedades químicas. ¿Sí? Entonces, recordemos, las propiedades de la materia se dividen en generales y específicas. Y las específicas se dividen en físicas y químicas.
Las propiedades físicas se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza. Y las propiedades químicas determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. Es decir, ya es cuando una sustancia se pone en contacto con otra sustancia. Cuando determinamos una propiedad química, las sustancias cambian o alteran su naturaleza. En las propiedades físicas no se cambia la naturaleza de la sustancia, pero en las químicas sí. Vamos a ver entonces primero las propiedades físicas. Las primeras, ¿cuáles son? Las propiedades organolépticas. Son aquellas que se determinan a través de las sensaciones percibidas por los órganos de los sentidos. El color, el olor, el sabor, el sonido, la textura. Usted puede diferenciar una sustancia de otra a través de sus propiedades organolépticas. Por ejemplo, el agua. El agua es la única sustancia que no tiene olor, ni sabor, ni color. Entonces, si usted ve una sustancia, usted la huele, no huele a nada, la prueba y no sabe a nada y se ve transparente, ¿qué es? Es agua. Entonces es algo característico. La miel también tiene sus características. Es dulce, tiene un color ámbar, es espesa. Si usted ve una sustancia con esas características, ya usted sabe que eso es miel. Entonces podemos diferenciar las sustancias a través de una propiedad física, como las propiedades organolépticas. También tenemos el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Para el que no lo recuerda, es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado de estado líquido a estado gaseoso. Y cada sustancia tiene su punto de ebullición. Por ejemplo, aquí vemos el agua y el etanol. ¿Qué es etanol? Es alcohol. Alcohol es etílico que beben las personas. Entonces, el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius y el punto de ebullición del etanol 78 grados Celsius. Cada sustancia tiene su punto de ebullición. Igual el punto de fusión, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Todas las sustancias tienen su punto de fusión. ¿Cuál es el punto de fusión del agua? 0 grados Celsius. ¿Y cuál es el punto de fusión del etanol? Menos 114 grados Celsius. Entonces aquí vemos dos ejemplos de sustancias que tienen sus propios puntos de fusión y ebullición y que nos permiten identificarlas gracias a esas características. La solubilidad, que es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido a una temperatura determinada. Aquí vemos el ejemplo de la sal y el azúcar. Por lo menos la sal. En 100 mililitros de agua se puede disolver 36 gramos de sal a 20 grados, porque dice que es a una temperatura determinada. En cambio, en 100 mililitros de agua se puede disolver 204 gramos de azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es entonces más soluble que la sal. Y cada una de las sustancias también tienen su grado de solubilidad. Tenemos la densidad, que es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Es una relación, masa entre volumen. Y nos ponen el ejemplo de un corcho y un pedazo de plomo. A pesar de que tienen el mismo volumen, tienen diferente peso. 1000 centímetros cúbicos de corcho pesan 240 gramos y 1000 centímetros cúbicos de plomo pesan 11.290 gramos. Entonces, ambas sustancias tienen densidades diferentes y cada una de las sustancias tiene su propia densidad. La dureza, que es la resistencia que ponen las sustancias a ser rayadas. Esto se mide mediante una escala de Mohs, que va de 1 a 10 y nos ponen ejemplos de varias sustancias. Si ven, el talco es una sustancia que la escala es 1, quiere decir que es muy fácil rayarla, no tiene mucha dureza. En cambio, el diamante, tiene el número de 10 en la escala,
¿Es por qué? Porque no hay una sustancia más dura que el diamante, es decir, que nadie puede rayar el diamante. Entonces, muchas sustancias tienen dureza y cada una tiene una dureza diferente, es decir, es una propiedad característica. Tenemos la elasticidad, que es la capacidad que tienen los cuerpos de deformarse cuando se aplica una fuerza sobre ellos y de recuperar su forma original cuando la fuerza aplicada se suprime. Por ejemplo, si tenemos una liga, nosotros sabemos que si nosotros aplicamos fuerza y la estiramos, ella se deforma, se estira con nosotros, y si la soltamos, vuelve a tomar su forma original. Y esto es una característica de algunas sustancias. No todas las sustancias son elásticas. Ductilidad, que mide el grado de facilidad con que ciertos materiales se dejan convertir en alambres o hilos. Y la maleabilidad mide la capacidad que tienen ciertos materiales para convertirse en láminas, como el cobre y el aluminio. En general, los materiales que son dúctiles también son maleables. Entonces, esto es una propiedad característica generalmente de los metales. Por eso es que se hacen, por ejemplo, alambres de cobre o láminas de aluminio, porque es una característica de los metales, pero no todas las sustancias son dúctiles ni son maleables. Fragilidad, que es la tendencia a romperse o fracturarse. Por ejemplo, materiales frágiles, el vidrio. Ustedes saben que si usted deja caer un vaso de vidrio, una jarra de vidrio, un plato de cerámica también se puede quebrar. Entonces, una característica de algunos materiales. En cambio, otros tienen la tenacidad, que es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando se le golpea. Y uno de los materiales más tenaces, aquí como el ejemplo, es el acero. Entonces hay sustancias que son frágiles, pero algunas son tenaces. Por último, tenemos el estado físico, que también es una propiedad física. Y este se relaciona, es la relación, entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión presentes entre las moléculas que constituyen una sustancia. A partir de esta relación entre fuerzas, podemos clasificar las sustancias ¿en qué? En gases, en líquidos y en sólidos. Esos son los tres estados de la materia, los más comunes: gases, líquidos y sólidos. ¿Y cómo se dan esos estados? Eso depende de la relación de fuerzas que hay entre las moléculas de las sustancias. Por ejemplo, aquí un gas, miren cómo están sus moléculas, todas son diferentes, un líquido, un sólido. La teoría cinética molecular de la materia es un modelo explicativo que describe el comportamiento de las partículas en cada uno de los diferentes estados. Entonces vamos a ver cómo se comportan las partículas en cada estado de la materia. Esto según la teoría cinético molecular. Iniciemos con los gases. ¿Qué vamos a ver? La teoría cinética molecular me habla de la distancia que hay entre las partículas, de las fuerzas de atracción que hay entre ellas y del movimiento. Ahora, los gases, dice que la distancia que hay entre sus moléculas es muy grande comparada con su tamaño. Es decir, si vemos esta imagencita de aquí, vemos que aquí hay una molécula, aquí hay otra. La distancia que hay entre cada molécula es más grande que el mismo tamaño de la molécula. Eso es lo que me dice la teoría cinética molecular de los gases. Prácticamente no existen fuerzas de atracción entre las moléculas de los gases. Como están tan alejadas unas de otras, no existe entre ellas, prácticamente no existe una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque están muy alejadas. Y también, ¿por qué? Porque sus moléculas se encuentran en estado de movimiento rápido y constante. Es decir, que las moléculas de los gases siempre se van a estar moviendo rápidamente por todos lados. Luego tenemos los líquidos. Las partículas de los líquidos están más próximas entre sí comparada con los gases.
Es decir, que si yo miro acá, la distancia entre las partículas era más grande y ahora en los líquidos veo que la distancia se hizo más pequeña, pero tienen más espacio que las partículas de los sólidos. Es decir, que si bien ahora el espacio es menor que en los gases, los sólidos todavía están más cerquita unos de otros, las partículas. Eso con respecto a la distancia. Con respecto a las fuerzas, nos dicen que las partículas de un líquido se hallan sujetas por fuerzas suficientemente altas como para mantenerlas juntas y cerca, pero no tan fuertes como para impedir que dichas partículas puedan deslizarse una sobre otra. Es decir, que hay una fuerza de atracción. Ya vimos que en los gases no hay fuerza de atracción, prácticamente es nula. Pero acá en los líquidos sí hay una fuerza de atracción que hace que las partículas de los líquidos se mantengan juntas. ¿Sí ven? Están más juntitas. ¿Por qué? Porque hay más fuerza de atracción. Pero esa fuerza no impide que las partículas se muevan. Las partículas se hallan en continuo movimiento, pero al estar más próximas entre sí, los choques de unas moléculas con otras son más frecuentes, por lo cual la movilidad es más restringida. Es decir, que ellas se mueven, se deslizan unas sobre otras, pero ya no se pueden mover tan libremente como los gases porque ya hay más partículas cerca. Y por último tenemos las partículas de los sólidos. Las partículas de los sólidos se mantienen juntas y ordenadas en una estructura rígida. Si ven ya aquí el espacio prácticamente no existe, todas están pegaditas unas de otras en una estructura bien ordenadita y rígida. ¿Qué me dice de las fuerzas? Las fuerzas de atracción intermoleculares son mucho más potentes que entre las partículas de los líquidos y entre las partículas de los sólidos. Las fuerzas de atracción entre las moléculas de un sólido son superiores a las fuerzas de repulsión. Es decir, que si yo comparo la fuerza de los sólidos con la de los líquidos y la de los gases, la de los sólidos es más potente. Tienen mucha fuerza de atracción y por eso se mantienen así las partículas pegaditas unas con otras. ¿Y qué pasa con esas partículas? Esas partículas no se pueden mover. ¿Cuál es el único movimiento que pueden hacer? Vibrar. Dice, sus partículas solo poseen movimiento vibracional, es decir, que solamente pueden vibrar. Ya terminamos con las propiedades físicas. Ahora vamos con las propiedades químicas, que acuérdense que determinaban el comportamiento de una sustancia cuando se ponía en contacto con otra. Entonces tenemos 4 ejemplos de propiedades químicas. No quiere decir que sean las únicas que hay, pero vamos a poner 4 ejemplos. Al igual que las físicas, las que vimos no son las únicas que hay, pero estamos poniendo las más importantes. Primero tenemos la combustión, que es la cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, desprendiendo como consecuencia energía en forma de luz o calor. Entonces son algunas sustancias que en presencia de oxígeno, cuando usted enciende un fósforo y se lo acerca a la sustancia, esta sustancia se quema. No todas las sustancias poseen esa característica, solamente algunas, la madera, el papel, el gas, son sustancias que tienen esta propiedad química de hacer combustión. Reactividad con el agua. Nos ponen el ejemplo de algunos metales como el sodio y el potasio reaccionan violentamente con el agua y forman sustancias químicas denominadas hidróxidos. Aquí les puse la foto de cómo reacciona el sodio en el agua. Cuando usted agrega ese metal al agua, esto es lo que sucede. Pero esto es una propiedad característica de alguna sustancia. Si usted agarra un clavo y lo tira al agua, a pesar de que es un metal, no va a hacer eso. Entonces son algunas sustancias que reaccionan así como el agua. ¿Quiénes? El sodio y el potasio son algunos ejemplos.
Reactividad con las sustancias ácidas. Es la propiedad que tienen algunas sustancias de reaccionar con los ácidos. Por eso nos ponen algunas sustancias, porque no son todas. Por ejemplo, el magnesio. El magnesio, que es un metal, reacciona con un ácido llamado ácido clorhídrico para formar hidrógeno gaseoso y una sal. Si ven aquí, les puse la foto de cómo se vería esa reacción. Si usted al ácido le agrega un pedacito de magnesio, esto es lo que va a suceder. Otras sustancias que reaccionan con los ácidos son las sustancias llamadas bases. Esas también reaccionan con los ácidos. Y aquí tenemos reactividad con las bases. Es la propiedad que poseen ciertas sustancias de reaccionar con un grupo de compuestos químicos denominados bases o hidróxidos. Así, por ejemplo, la formación de sal común, es decir, la sal que nosotros utilizamos en la cocina, se debe a la reacción entre ¿quién? El ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Entonces, una base reacciona con un ácido y un ácido también puede reaccionar con una base, como vemos aquí. Esta reacción de este ácido clorhídrico con esta base es lo que nos da a nosotros la sal que utilizamos para cocinar. Entonces son ejemplos de algunas propiedades químicas que tienen las sustancias. Luego seguimos con las transformaciones de la materia. Ya vimos las propiedades, ahora tenemos que ver las transformaciones, son dos cosas diferentes. Las transformaciones de la materia también se dividen en dos. Están las transformaciones físicas y las transformaciones químicas. Las transformaciones físicas no afectan la composición de la materia. En los cambios físicos no se forman nuevas sustancias. ¿Qué es una transformación física? Si usted tiene un pedazo de papel y usted lo rompe en pedacitos, ¿se está afectando la composición de la materia? No, usted lo transformó, pero sigue siendo la misma sustancia. Pasó de ser una hoja entera de papel a hacer pedacitos de papel. Es una transformación física. Si usted toma una fruta y la corta en cuadritos o la hace puré, sigue siendo la misma fruta, no cambia, solamente cambia su forma, su estado en el que estaba. Pasó de ser una fruta entera a ser una fruta picada. Es una transformación física que no cambia la composición de la sustancia, sino que cambia su estado, cómo estaba. En cambio, las transformaciones químicas afectan la composición de la materia. En los cambios químicos se forman nuevas sustancias. Es decir, usted tiene una sustancia y crea a partir de esa otra sustancia nueva que es diferente a la inicial. Entonces vamos a iniciar con las transformaciones físicas. ¿Cuáles son las transformaciones físicas más comunes? Los cambios de estado. Es decir, cuando yo tengo una sustancia, ya puede ser en sólido, en líquido o en gas. Por ejemplo, el agua. El agua yo la puedo tener hecha hielo, o la puedo tener líquida en agua, o la puedo tener en el ambiente en forma de gas, pero sigue siendo agua, no cambia su composición. Aquí tenemos entonces los cambios de estado. Cuando una sustancia pasa de estado sólido, como lo ven aquí, a estado líquido, se dice que ocurre una fusión de sólido a líquido. Y si pasa de líquido a sólido, el proceso que ocurre es la solidificación. Si una sustancia pasa de líquido a gas, el proceso se llama evaporación o vaporización. Y si pasa de gas a líquido, el proceso es condensación. Si pasa directamente de sólido a gas, el proceso se llama sublimación. Y si pasa de gas a sólido, se llama sublimación inversa o sublimación regresiva. Estos son los cambios de estado. Es decir, una sustancia pasa de un estado a otro
pero no cambia su composición. Como ya les puse el ejemplo del agua, el agua puede estar sólida, puede estar líquida y puede estar gaseosa, pero sigue siendo agua. Es lo mismo cuando usted rompe un papel o hace una bola de papel, puede darle la forma que usted quiera, pero sigue siendo papel, no cambia su composición. Por el contrario, en las transformaciones químicas sí hay un cambio de composición donde se crean nuevas sustancias. Como ocurre, por ejemplo, cuando usted prende un papel, un pedazo de papel, o enciende la estufa y prende fuego, un metal se oxida en presencia de agua. Cuando se produce alcohol a partir de un azúcar, podemos decir que hay un cambio en el tipo de la sustancia, convirtiéndose en otra diferente. Por eso se dijo que ocurrió una transformación química. Por ejemplo, cuando hacemos alcohol, ustedes saben que vamos a poner ejemplo del seco herrerano. El seco herrerano se hace a través de ¿qué? De la caña, del jugo de caña. El vino se hace a través del jugo de uva, de la fruta. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una transformación química. ¿Por qué? Yo en la caña y en la uva y en todas las frutas tengo esta sustancia que usted ve aquí. Esta que se ve, C6H12O6. ¿Esa sustancia cómo se llama? Esa sustancia se llama glucosa, que todos la tenemos también en la sangre. Cuando ocurre una transformación química llamada la fermentación, yo dejo de tener glucosa para obtener alcohol. Esto que ustedes ven aquí es alcohol. Entonces hay una transformación química. Ya no tengo esto, que es lo inicial, que se llama reactivo, y ahora tengo esto, que se llama producto. Pasé de tener azúcar a tener alcohol y dióxido de carbono. Entonces ya vemos que hay un cambio en la composición, se crean nuevas sustancias. Cuando se oxida un metal, por ejemplo un clavo de hierro, yo tengo hierro y en presencia de oxígeno se me oxida y al final que obtengo un óxido de hierro. Entonces partí de una sustancia, el hierro solito, que se mezcló con el oxígeno y me dio una sustancia nueva, diferente a las que yo tenía inicialmente. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando yo enciendo mi estufa, utilizo el gas que está en el tanque, que es este, y se mezcla con el oxígeno y al final me da dióxido de carbono y agua. Y por supuesto la energía en forma de luz y calor, que es la llama que nosotros obtenemos. Entonces, si ven, en todos los casos, yo parto de unas sustancias y al final, después de la flechita, obtengo sustancias diferentes. Quiere decir que hay transformaciones químicas porque se obtienen sustancias diferentes a las con las cuales yo partí. Como ya hemos hablado, la química estudia la composición, la estructura de la materia y también los cambios o las transformaciones de energía que hay en una reacción química. Entonces, todos los cambios y transformaciones que ocurren en la materia están acompañados por cambios en la energía. Definimos energía como la capacidad que posee un cuerpo para producir un trabajo. Esa es la definición de energía. Todas las reacciones necesitan energía o liberan energía. Existen las reacciones exotérmicas en las cuales se libera energía, como por ejemplo la combustión, que es cuando, ya les dije, encendemos por ejemplo la estufa, que es esta reacción de aquí, esto de aquí. Esto libera energía. ¿Por qué? Porque aquí nos da calor y luz, entonces libera energía. Eso es una reacción exotérmica. Y las endotérmicas, que son menos comunes, necesitan mucha energía para producirse. ¿Cómo sabemos que una reacción es endotérmica? Porque el envase donde se está llevando a cabo la reacción se pone muy frío.
En cambio, es exotérmica cuando libera calor, como el ejemplo de la combustión. Con respecto a la energía, existe una ley, la ley de la conservación de la energía. ¿Qué nos dice esa ley? Nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando un cuerpo cede energía a otro cuerpo, la cantidad de energía cedida por el primero es igual a la ganada por el segundo. Por eso, cuando usted tiene un péndulo, y les puse el ejemplo, si usted aplica una fuerza para que se empiece a mover, eso nunca se va a detener, porque la cantidad de energía que da el primer péndulo la recibe el último y vuelve y se la pasa al primero. Y como eso no va a terminar, porque la energía no se crea ni se destruye, es decir, nunca se va a terminar, eso va a seguir por siempre, al menos que usted aplique una fuerza para detenerla. Pero mientras no lo haga, eso va a seguir así, moviéndose siempre. Porque la energía no se crea y no se destruye, simplemente se transforma. Y aquí vemos algunos ejemplos. Energía química cambia a energía lumínica. Aquí la energía química dada por la combustión de la gasolina pasa a energía mecánica, o la energía química obtenida por la digestión de los alimentos la utilizamos como energía mecánica nosotros para hacer nuestras funciones. La eléctrica nos da la lumínica o nos da la calórica, o la lumínica, el sol, nos da la química en las plantas, que es su energía para vivir. Así que vemos que la energía no es que se crea o se destruye, simplemente se va transformando en el mundo. Pasa de una manera a otra manera. Lo mismo pasa con la materia, la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos dice? Que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En las reacciones químicas, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Como ya les expliqué, los reactivos son las sustancias que están del lado izquierdo de la flechita, se llaman así, reactivos. Y las que están del lado derecho de la flechita se llaman productos. Si vemos la definición, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Si yo sumo 37 más 3, eso me da 50. Si del lado izquierdo hay 50 gramos, del lado derecho hay 50 gramos. Igual este ejemplo. Si yo tengo de un lado este peso y aquí tengo una sustancia y hago que reaccione, por ejemplo, aquí se ve que se enciende, al final el peso no puede cambiarme. Yo tengo que tener el mismo peso que al inicio, porque la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pasó de ser papel a ser ceniza, a ser dióxido de carbono y agua, pero sigue teniendo el mismo peso. Y lo vemos acá también, en diferentes ejemplos se lo estoy poniendo. Si lo vemos por colores, en los reactivos tenemos 4 bolitas celestes, una gris y 4 bolitas rojas, ¿sí? Cuando se forman los productos, cambió la composición, pero sigue siendo lo mismo, nada más que con una composición diferente. Las 4 bolitas azules, que aquí estaban así, ahora están 2 con la gris y una con 2 rojas y acá una con 2 rojas. La gris estaba aquí, pasó acá, y las rojas que estaban aquí pasaron acá con las azules estas. Pero al final sigo teniendo la misma cantidad, 4 azules, 4 rojas y una gris. Y acá 4 azules, 4 rojas y una gris. ¿Por qué? Porque la materia no se crea, no se destruye, simplemente se transforma. Esto es lo que ocurre aquí, se transformó, pero no se creó ni se destruyó nada. Tenemos las leyes de las proporciones definidas de Proust, que es siguiendo las leyes de conservación de la materia. ¿Qué establece esta ley? Establece que muestras diferentes de un mismo compuesto
siempre contienen los mismos elementos en la misma proporción de masa. Vamos a explicar esto con el ejemplo que ven en la pantalla. Dice, por ejemplo, si se analizan muestras de monóxido de carbono gaseoso, que se escribe CO, obtenidas de diferentes fuentes, en todas ellas se encontrará la misma proporción de masa de carbono y oxígeno. Vemos aquí varios ejemplos. Tenemos que en la primera muestra se mezclaron 30 gramos de carbono con 40 de oxígeno. En la segunda muestra se mezclaron 15 gramos de carbono con 20 de oxígeno. Y en la tercera, 24 gramos de carbono con 32 de oxígeno. ¿Qué nos establece la ley? Que siempre se va a tener la misma proporción de masa entre los elementos. ¿Cómo yo puedo saber si tiene la misma proporción? Para saber si tiene la misma proporción de masa, yo tengo que dividir una masa con otra. Si yo divido 30 entre 40, eso me da 0.75. 15 entre 20, 0.75. 24 entre 32, 0.75. Es decir, que puedo ver que siempre va a existir la misma proporción de masa entre ambos elementos. ¿Cuánto? 0.75. Yo también puedo hacer eso al revés, 40 entre 30, 20 entre 15, 32 entre 24. Y me tiene que dar la misma cantidad. No me va a dar 0.75, me va a dar otro número, pero siempre va a ser el mismo para los tres casos. Eso es lo que me dice la ley de las proporciones definidas. Tenemos la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Este es ahora si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto. Ya yo estoy comparando los elementos, pero que se combinan para formar más de un compuesto. Una masa constante de uno de ellos se combina con masas variables del otro. Estas masas variables guardan entre sí una relación sencilla de números enteros. Aquí entonces vemos el ejemplo. Ya teníamos que era carbono con oxígeno, me daba monóxido de carbono. Pero el carbono también se puede mezclar con el oxígeno para dar dióxido de carbono. Es decir, que los elementos se mezclan para formar más de un compuesto. Es lo primero que me dice aquí, la ley. Dice que una masa constante de uno de ellos, por ejemplo aquí el carbono, la masa era 1 gramo, 1 gramo. Se combina con masas variables del otro. Si vemos aquí la masa varía, 2,67 y acá 1,33. Estas masas variables, refiriéndose a estas masas de aquí, que son las que varían, 2,67 y 1,33, guardan entre sí una relación sencilla de números enteros. ¿Cómo yo saco eso? Divido las masas variables. Si yo divido 2,67 entre 1,33, esa división me da 2. Entonces, eso es lo que me establece la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Que las masas variables guardan una relación sencilla de números enteros. Si quieren ver más ejemplos de esta ley, pueden entrar aquí a YouTube y va a haber muchos más ejemplos. Con esto terminamos el tema número 2, que son generalidades de la materia.